Bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes del sexto grado, a esta nueva experiencia virtual de aprendizaje. Y seguimos con las guías de continuidad educativa. Y en esta ocasión estamos en la fase final de la fase número 1. Y en esta ocasión vamos a trabajar la semana número 7. Veamos de qué se tratará. Pregunto, ¿qué unidad estamos estudiando? Exacto, estamos estudiando la unidad número 3. ¿Y en qué área del lenguaje nos estamos centrando? En la narración. Y es por eso que la unidad número 3 se llama la magia de narrar. Fase número 1, semana número 7. ¿Qué contenido iremos a estudiar en esta semana? Y vamos a estudiar un contenido que tiene cierta relación con la narración que estudiábamos en las clases anteriores. Y en este caso vamos a hablar de el mito. La definición y sus características. Pregunto, ¿han escuchado hablar acerca de la palabra mito? Creo que sí. ¿Qué son los mitos? Bueno, vamos a aprender en esta clase qué son los mitos y cuáles son sus características. ¿Cuál es la producción o el objetivo de clase para esta guía de aprendizaje? Y es la investigación de mitos. Es decir, que ustedes van a investigar algunos mitos. Veamos actividades de inicio. Actividad 1. Lee el siguiente texto. Antes de leer, siempre nos piden responder una pregunta que dice de la siguiente manera. El siguiente texto tiene como título Narciso. ¿De qué crees que tratará? Respondemos. Ahora voy a dar lectura. Narciso. Narciso era el hijo de un dios del río y una ninfa, y se creía que era el hombre más guapo del mundo. Era tan hermoso ver que las mujeres se desmayaban cuando lo vieron por primera vez. Entonces, a menudo se perdían en las conversaciones cuando hablaban con él, por lo que Narciso veía a la mayoría de las mujeres como aburridas. A menudo pensaba que nunca encontraría a nadie tan interesante como él. Un día, se perdió en el bosque cuando se encontró con una hermosa ninfa. Trató de pedirle que saliera del bosque, pero solo repetía las últimas palabras que había dicho. Finalmente, llegó a creer que ella se burlaba de él, así que se alejó de ella con enojo. La ninfa era Echo, quien había sido maldecida por Hera, para no poder hacer otra cosa que repetir los finales de las frases de otras personas, a cambio de proteger los asuntos de Zeus con otras ninfas de madera. Echo estaba tan destrozada que Afrodita decidió vengarse de Narciso. Ella declaró que él se enamoraría de alguien que nunca podría tener y pasar la eternidad flechada por esa persona que era inalcanzable. Narciso finalmente llegó a un pequeño charco de agua y se inclinó para beber, pero en el agua vio el reflejo de una hermosa persona. Trató de alcanzar la piscina para agarrarla, pero la imagen desaparecía. Oyó su voz resonando en sus propios pensamientos, mientras gimió en desesperación por el amor que sentía por la persona en el agua. Se arraigó tanto en el suelo, junto al agua, que sus pies finalmente se plantaron en el suelo y se convirtió en el arbusto de narcisos. Las flores de narciso eran las mismas flores que Perséfone estaba escogiendo cuando fue secuestrada por Hades. Y este texto es de una fuente que aparece acá y es una adaptación. Muy bien, yo sé que es un texto bastante curioso, que hay algunas palabras que no conocemos. Decirles que cuando ustedes avancen en su nivel de estudio, en 9º grado y en primer año de bachillerato, van a ver mucho acerca de la mitología griega, van a ver mucho acerca de los dioses, y entonces van a comprender mucho de los dioses que hablan acá. Por ejemplo, habla de Afrodita, que es la diosa de la sensualidad, del amor. Habla de Zeus y habla de otros dioses, que a veces yo sé que tenemos un conocimiento tal vez básico de ellos, pero a medida que vayan avanzando dentro del área de la literatura, van a aprender acerca de ellos. Veamos acá, ¿sabías que Narciso es una flor mediterránea con multitudes de colores y formas? Es de gran altura y, normalmente,
de una sola y gran flor. Se conoce desde la antigüedad, pero su cultivo y expansión es relativamente moderna. Es la planta que nosotros conocemos, aunque acá no se refiere a esa planta específicamente, no que al hijo de un dios. Ahora veamos acá, responde en tu cuaderno. 1. ¿Quién es el personaje principal de este texto? Van a responder cuál es el personaje principal. Como la lectura está bastante curiosa y tal vez poco comprensible porque es de una mitología que no conocemos, podemos hacerle 1, 2 o 3 lecturas en casa. Luego la pregunta 2 dice, ¿qué es lo sobrenatural que se menciona? Acá hay unos hechos sobrenaturales que se mencionan, eso es lo que van a escribir acá. Sobrenatural significa que está fuera del área de lo natural. Por ejemplo, por decir algo sobrenatural que una planta camine. Número 3. ¿Cuál es el final del texto? Explica. Y 4. ¿Cuál es tu opinión sobre este texto? Comenta. Estas 4 preguntas las vamos a copiar y responder en nuestro cuaderno de lenguaje. Tenemos otro ¿sabías qué? El narcisismo es la fascinación excesiva por la belleza o cualidades de uno mismo. O sea que una persona narcisista es aquella que realza de forma excesiva su belleza física o sus cualidades. Veamos las actividades de desarrollo, literal B. Actividad 2. Lee la información. El mito es una historia narrada por un pueblo que explica la causa o el origen, imaginado de creación del universo, del ser humano, de la naturaleza o de cualquier cosa, fenómeno o hecho que para ellos no tiene explicación lógica. Ahora lee las características de un mito. Bueno, aquí tenemos el concepto de mito, que es el que vamos a transcribir a nuestro cuaderno. Es el concepto clave para esta guía de aprendizaje, mito. Y lo tenemos acá, es una historia narrada por un pueblo que explica la causa o el origen imaginado ¿de qué? De acerca de la creación del universo, de los seres humanos, de la naturaleza o de cualquier otra cosa. Entonces dice es una historia narrada por un pueblo que explica la causa y el origen, que puede ser una causa real o puede ser una causa imaginaria. Dependiendo de las culturas de cada país existen muchos mitos, ¿verdad? Que muchas veces tienen fundamentos reales, pero a medida va pasando el tiempo se van distorsionando o se le van aumentando elementos que no son reales. Veamos acá algunas características de los mitos. Intervienen seres sobrenaturales, es decir, seres que no pueden existir en la vida real. Relatan una creación o la manera de vivir y comportarse de un pueblo. Es decir, que los mitos relatan el origen de la vida, del universo, por ejemplo. Y habla acerca de la forma de comportarse de un pueblo. Está arraigada los mitos están arraigados en la cultura de un pueblo. Veamos la siguiente. Se transmite de generación en generación de forma oral, o sea que por lo general se va heredando. Veamos otra. Refleja una necesidad de explicar lo que la ciencia no puede. Es decir, que por eso es que coloca cosas sobrenaturales, porque son muchas veces aspectos que la ciencia no puede explicar. Y otra explicación del origen de las cosas y los fenómenos. Entonces surgen por cosas que no se pueden explicar a nivel científico y busca darles una solución. Muy bien, ahora lee de nuevo el texto Narciso y responde utilizando partes del texto. Es decir, vamos a leer la lectura que está aquí de forma inicial. Y vamos a responder. 1. ¿Qué seres sobrenaturales intervienen en el mito de Narciso? 2. ¿Cuál es el origen que se narra en este mito? ¿El origen acerca de qué? 3. ¿Cómo se explica que la ninfa, el nombre propio de la ninfa es Hecho, en este caso? No podía hablar, sino que solo repetía lo que los demás decían. Para eso tenemos que hacer una lectura bien profunda de la lectura, valga la redundancia, para que podamos responder las 3 preguntas que se nos plantean acá. Muy bien, luego tenemos la actividad número 3. Los mitos, al igual que otros textos narrativos, tienen su propia estructura. Inicio, nudo y desenlace. O sea que los mitos cumplen con la estructura de un cuento, por lo general, o con la estructura de una leyenda. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Crea el siguiente esquema en tu cuaderno y responde las interrogantes. ¿Cómo inicia? ¿Qué cosas extrañas suceden en el desarrollo? ¿Cómo termina? Y vamos a utilizar siempre la historia de Narciso. Ahora cuenta la historia de Narciso a tus familiares.
Recuerda que debes mantener su estructura y coméntales cómo este mito relata el origen de la flor de Narciso. Es decir, esto lo van a hacer nada más ahí con su familiar. No es necesario que lo escriban. Esto sí lo vamos a escribir y lo vamos a llenar cada una de las preguntas. Las vamos a responder. ¿Sabías que el mito es un relato tradicional protagonizado por personajes sobrenaturales? Cuando dije personajes sobrenaturales, aquí nos menciona algunos: dioses, semidioses, monstruos o extraordinarios, como los héroes, así como el ejemplo de Hércules. Muy bien, aquí tenemos información que nos complementa lo que es acerca de los mitos. Avancemos ahora en la actividad de cierre o a las tareas para esta semana, y está enmarcada en la actividad 4, que dice de la siguiente manera. Ahora harás lo siguiente. 1. Investiga 2 mitos de orígenes diferentes, que narran el comienzo del mundo, la creación del ser humano o animales, de cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de algunas actividades humanas. Puedes consultar libros de textos, internet o preguntar a algún familiar. Es decir, vamos a escribir 2 mitos escritos de orígenes diferentes que narran el comienzo del mundo. Acá, por ejemplo, no podemos colocar no cuestiones religiosas, porque las cuestiones religiosas están fundamentadas en la fe. Vamos a colocar cosas míticas, o sea, que estén relacionadas con aspectos sobrenaturales. Por poner un ejemplo, el Popol Vuh, que fue la Biblia de los mayas. Ahí hay muchos mitos en el Popol Vuh, que fue el libro de los mayas. Y este libro del Popol Vuh lo van a profundizar en el área de las ciencias sociales en el 7º grado. Entonces ahí van a ver que hay mucha mitología, hay muchos mitos que tratan de dar respuestas al origen de cómo se creó el hombre, que es algo diferente a lo planteado por el cristianismo. Entonces, 2 mitos acerca de los orígenes de cómo comenzó el mundo, o puede ser acerca del origen de los animales, o puede ser otro tema, ¿verdad? Pueden investigar mitos sobre eso en internet, buscar en libros de texto, o pueden consultar con familiares. 2. Escribe los mitos en tu cuaderno y haz un dibujo sobre cada uno. O sea, van a escribir en qué consisten brevemente y van a hacer un dibujo que represente ese mito y lo van a colorear. 3. Cuando los tengas listos, léelos a tus familiares y coméntales lo que narran, ¿verdad? Eso es una lectura que pueden hacer ustedes en casa con sus familiares. Luego nos dice acá que si necesitan ayuda pueden consultarme a mí. Ustedes saben que hay un horario respectivo, es que estamos para colaborarles en lo que sea posible para comprender mejor el contenido. Por último tenemos la autoevaluación, que es una ficha de aprendizaje que se nos plantean 3 preguntas. La primera, ¿qué aprendí? La segunda, ¿qué fue lo más difícil? Y la tercera, ¿qué dudas tengo sobre el tema estudiado? ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir las preguntas, las voy a responder. Esta ficha la puedo recortar, pegar y responder en el cuaderno. De forma breve las respondo. Entonces, en la actividad de cierre vamos a escribir 2 mitos que pueden ser acerca de cómo comenzó el mundo, acerca de la creación del ser humano, acerca del origen de los primeros animales o de las primeras formas de vida, ¿verdad? Entre otras. Bueno, muy bien. Voy a explicar qué es lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno de apuntes. Hacemos el cuadrito de arriba, las generalidades las escribimos. Luego escribimos a inicio, actividad 1, escribimos su indicación. Escribimos la pregunta y la respondemos. ¿Sabías que? Solo es para leerlo. La lectura de Narciso no la vamos a escribir. Podemos recortarla y pegarla en nuestro cuaderno, pero no es necesario copiarla. Luego las 4 preguntas las escribimos y las respondemos. ¿Sabías que? Lo volvemos solo a leer. Esto no lo copiamos. Luego escribimos B, desarrollo. Acá dice lee, pero vamos a copiar. Aquí tenemos el concepto de que es un mito, entonces esto lo vamos a escribir de forma manuscrita en nuestro cuaderno. Este esquema de las características del mito lo vamos a trazar en el cuaderno usando regla y lo vamos a colorear. Acá no vamos a recortar y pegar, no, que lo vamos a trazar y lo vamos a colorear. Busquemos colores suaves que no nos vayan aquí a cubrir lo que es el texto. ¿Para qué? Para que practiquemos un poco el trazo de figuras geométricas y el coloreo. Luego vamos a copiar estas 3 preguntas y las respondemos en el cuaderno. La actividad 3, esta sí doy la opción de que la puedan recortar y pegar y responden las preguntas en su cuaderno. Muy bien, ¿sabías qué? Es el tercer ¿sabías qué? Que aparece en la guía. Este es el único que vamos a copiar en el cuaderno, porque nos habla acerca de cómo son los personajes de los mitos y nos da hasta algunos ejemplos.
Y por último escribimos literal C, cierre, que es la tarea. No es necesario que copiemos las indicaciones, solo escribimos C, cierre, actividad 4 y le podemos colocar ahí redacción de mitos. Y escribimos en qué consiste el primer mito, hacemos el dibujo y lo coloreamos. Luego el segundo mito, hacemos el dibujo y lo coloreamos. Y por último la autoevaluación, que es este cuadro, esta ficha de aprendizaje, la podemos recortar y pegar y luego responder las 3 preguntas en el cuaderno de apuntes. Muy bien, espero que hayamos aprendido acerca de los mitos que forman parte de la cultura popular de nuestros pueblos. Y eso sería todo para esta semana de aprendizaje virtual. Nos vemos en la próxima. Gracias por la atención prestada. Bendiciones.